Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a los del Más Acá. Hoy tenemos el gran placer de tener a Mabel Torres, que es psicóloga y medium de intangible. O sea, ¿qué más podemos pedir, no? Que estar entre familia. Bienvenida, Mabel. Gracias, hola, gracias. Hola, Miguel. Hola, Mabel. Bueno, bienvenida. Me hace muchísima ilusión que venga. La verdad que no me parece algo maravilloso que seas tú, porque además yo a ti te conocí estando yo cursando el Diplo en una charla que nos diste y hablando precisamente del duelo y hablando de la importancia del medium en el duelo. Y entonces, pues bueno, en este caso sí conozco un poco tu historia porque nos la contaste. Y me pareció súper bonita y bueno, me ha parecido ideal que seas tú hoy la que venga a hablarnos sobre cómo llegaste a la mediunidad y demás. Así que no puedo más que darte las gracias por acompañarnos. Y bueno, Mabel, pues ya sabes, nosotros lo que nos gusta es conocerte, que la gente sigue pensando que los mediums somos bichos raros, que los mediums tenemos cosas ocultas y que al final somos gente normal. Entonces, ¿quién es Mabel Torres? Ya, Mabel Torres es psicóloga. Llevo 20 años trabajando como psicóloga. Soy mamá, soy esposa, soy hija, soy nieta. Y llegué a la mediunidad hace como alrededor de 5 años para la pandemia. Por la pandemia conocí a Sebastián y me encantó. Empecé a hacer el introductorio por mera curiosidad y enganché, hice el diplomado, hice otro curso más, hice más, y me hice adicta. Así que ya aquí estoy como medium. Porque tú, lo de la mediunidad, entonces llegaste, o sea, no es algo que tú tuvieras anterior, no es una sensación como por ejemplo en mi caso que yo de pequeño sí que tenía sensación de presencia y cosas así. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo sentía cosas extrañas que yo pensé que todo el mundo sentía. Entonces, sentía sensaciones, mi vida estaba llena de coincidencias. De repente yo sentía que leía el pensamiento, que podía saber cosas que no me las contaban y yo las sabía y no sabía cómo las sabía. Y, y me pasó una historia. Falleció, bueno, un amigo de mi marido cayó muy enfermo, eh, Ujú. estaba en coma. Estaban esperando que falleciera porque la familia no lo quería desconectar. Y nos tocó ir a despedirnos. ¿Ya? Yo fui como amiga, o sea, como esposa de su amigo en realidad. ¿Qué? ¿Por qué cuento este detalle de que no era amigo mío y que era amigo de mi marido? Porque yo no era muy cercana a él. De hecho, si me preguntas qué perfume usaba, yo no tengo idea de qué perfume usaba. No sé. Ya, me fui a despedir de él en la clínica, al hospital. Al otro día voy caminando por la calle y pasa alguien con un perfume muy fuerte, una mujer con un perfume muy fuerte. Y yo iba con mi mamá en ese momento y digo, mira, el olor de Jaime, porque sentí el olor. Yo no sé qué olor tenía él, yo no sé ni qué perfume usaba, por eso digo, no, pero me vino esta sensación como y lo vi en la clínica. Y mi mamá es bien esotérica y bien mística y empezó, se murió, te vino a avisar. Y yo, no, pero mamá, ¿cómo se te ocurre? No, si te vino a avisar. Y eran las mismas sensaciones que yo había sentido antes, en realidad, para mí era más de lo mismo, solamente que en ese momento lo verbalicé. Y mamá, llama a la clínica, se murió Jaime, se murió Jaime. Fue tanto lo que me Insistió. hinchó, como decimos aquí en Chile, fue tanto lo que me hinchó, que llamé por teléfono y efectivamente había fallecido hace, no sé, 5 o 10 minutos, que fue en el momento en que yo sentí esa sensación. O sea, que tu madre llevaba Eh, razón. claro. Y yo dije, Como qué siempre pasa con las coincidencia. madres. Y yo dije, qué Siempre pasa con las coincidencia, madres. qué coincidencia. Sí. Y esto se lo conté a una amiga. Y mi amiga estaba en una búsqueda espiritual. Bueno, esto fue hace mucho tiempo, muchos años atrás. Y siempre lo comentaba con una amiga. Y mi amiga andaba en una búsqueda espiritual, una búsqueda de muchas cosas. Y ella había hecho el introductorio en intangible. Y me dijo, esto es para ti. Y así fue como
Y ahí me di cuenta que, bueno, y después hablando con Sebastián, Sebastián me dijo, bueno, eso que te pasó, eso es mediumnía. Ujú. Y ahí me di cuenta, porque si no, no me hubiese sido consciente de eso. Bueno, y así empecé. Y yo Pero pensé que todo el mundo lo sentía. Claro, claro. para ti no era raro. Y yo en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era chico y a mí yo pensaba que me lo imaginaba. O sea, no pensaba que los demás lo veían, es decir, pensaba que me lo imaginaba, porque era consciente. Yo recuerdo de haberle preguntado a los amigos con los que veía, ¿veía la mujer? No, ahí es que me imagino que ahí hay una mujer. Y me decía, nada, ahí no hay nadie. A mí me da miedo porque ahí es como si siempre hubiera una mujer. Yo recuerdo, había una casa, la típica casa encantada, ¿sabes? Y yo recuerdo entrar a esa casa y saber dónde estaban las cosas. No sabía por qué, pero yo me imaginaba que aquí había un armario, me imaginaba que aquí había un mueble, me imaginaba que ahí había un baúl y en ese baúl había mantas. Y eran cosas que yo me las imaginaba, pero como niño, yo te hablo de que yo tendría 7 8 años, entonces para mí era un juego. Pero no pensaba que, claro, no lo asociaba a eso. Y cuando fui o sea, cuando ya fui adolescente, se lo achicaba más a que mi casa estaba encantada que fuera cosa mía. Hasta que ya fueron pasando los años y ya me di cuenta que cuando ya dejé esa vivienda, pues sí que seguía sintiendo esa presencia. Entonces al principio nosotros, esto es muy curioso, pero el que primero o tenemos los que pensamos que son cosas externas, no pensamos que son cosas nuestras o que es nuestra imaginación, y luego en tu caso es bastante también, que lo hemos oído alguna vez, de gente que es que yo pensaba, claro, porque es como ahora mismo si tú ¿quién te dice que tú ves lo mismo que veo yo? Es decir, con los mismos colores, con la misma luminosidad. Yo sé cómo veo yo, pero no sé cómo ves tú. Entonces, es Claro. curioso, ¿no? Esa forma de cómo nosotros lo naturalizamos como niños, ¿no? Lo vemos tan normal que luego pues cuesta un poco el darse cuenta de eso. Bueno, y bueno, llega, hace la formación y le dice a tu madre, mamá, tenía razón, soy Sí, medium. sí, sí. ¿Y Y qué te ahí dice tu madre? empecé a practicar. Yo, como te digo, entré al introductorio sin ningún tipo de mera curiosidad, sin ningún tipo Ujú. de proyección. Veamos qué pasa esto. Mi amiga me dijo esto, yo no sé decir que no. Démosle nomás. Y, y, y resulta También que siendo psicóloga, ¿verdad? Estarías un poco como buscando el... es ¿no? que sí, sí, yo cuando estaba en la universidad me tocó trabajar muchísimos meses, casi un año, en un centro con pacientes esquizofrénicos, con pacientes psicóticos. Entonces de repente era muy loco porque ellos contaban, ellos estaban todos compensados, estaban todos medicados y ellos me contaban sus alucinaciones, me contaban las cosas que veían o las cosas que escuchaban. Y a mí me pasaba que yo de repente decía, uy, a mí me pasa como algo parecido, pero mejor me quedo callada, no Sí, lo voy a porque si no decir. me internan aquí. Claro, claro. No tenías que irte lejos, ¿eh? Un día entro a trabajar y lo mismo no salgo. Claro. Y y esto lo compartiste con la familia, es decir, con tu madre, con tu pareja. Cuando entré, o sea, cuando fui consciente, cuando empecé a hacer el curso, sí, en mi casa todos sabían. Mi Bien. mamá, mis hijos, mi marido, todos. Obviamente el entorno, no sé, vecinos, amigos, de ese grupo no. Y nada, me di cuenta que sí tenía pasta, que sí podía conectar, que sí, típico al principio uno dice, uy, me está resultando, me resulta, Ujú. porque uno piensa así, no es que, uy, conecto, sino, uy, me está resultando, qué coincidencia. Mm. Y empecé a practicar, salí del closet, me hice mi Instagram y nada, me ha ido bien y es adictivo, Y a, totalmente. y a nivel, y a nivel profesional, es decir, porque claro, una de las cosas más difíciles cuando uno sale del armario, ¿no? Del closet, como dices tú, eh, y te expone en redes sociales el miedo al rechazo de trabajo, familia, porque luego al final parece que no, pero las redes sociales son muy listas y el algoritmo es muy listo y sabe enlazarte y sabe ubicarte por zona y luego al final siempre llega algún familiar y lleva a alguien y claro, y es uno de los miedos que tienen, ¿no? A ti en tu trabajo o alguien que dijera, oye, te he visto en Instagram. A mí lo que más me dio vergüenza fue cuando los compañeros de colegio de mi hijo
me empezaron a seguir en TikTok. Maravilloso. Y después un día fui a una fiesta del colegio y empezaron a sacar los papás, que se le había muerto el tío, la abuelita, que no sé qué cosa, y ahí fue como un poquito abrumador, pero ya me lo tomo con gracia, me lo tomo con simpatía. Pero fíjate que... Pero con respecto al trabajo, dices tú, sí, hay pacientes que me han encontrado. Y yo no lo digo, a mis pacientes yo no se los digo. Cuando me llegan duelos, les pregunto, ¿a ti te gustan los medios? ¿Tú crees en los medios? Si me dicen que sí, sigo con la conversa. Si me dicen que no, quedamos ahí. ¿Y tú crees en los mediums? Sí. Y si tú tuvieras un medium, ¿te gustaría comunicarte con, no sé, con tu mamá o con tu marido? Hay veces que me dicen que sí, hay veces que me dicen que no. Cuando me dicen que sí, les digo, ya, andas de suerte porque soy medium y te voy a hacer una sesión, solo si tú quieres, para poder avanzar en este proceso, porque yo siento que una sesión de mediumnidad es un avance abismal en lo que es el proceso de duelo, de sanación, digamos. Pero cuando me dicen que no, de hecho tengo pacientes que son muy religiosos, son evangélicos, y ahí hay mucho rechazo, entonces obviamente no te no pones digo tu papel de psicóloga y ya está. ¿Tú crees en medio? Sí, no me gustan esas cosas, son del demonio, Uy, son del diablo. porque a mí tampoco. Sí que lo son, sí que lo son. Ya, sí, no, es que yo preguntaba por curiosidad, porque por si acaso, digo yo. Están locos, son satánicos, o sea. Sí. Mientras no me vean en TikTok, todo bien. Correcto, eso es. ¿Ves? Mira, a nosotros en TikTok, por ahí creo que todavía no me entra nadie, pero en Instagram sí que me ha llegado ya gente que es lo que te digo, oye, y gente que sé que me ha dado a seguir, que yo sé que me están siguiendo, y que cuando me ven en persona no me dicen nada, y es como súper loco, ¿no? Es decir, te sigo, seguramente tendrá una curiosidad y tendrá preguntas que hacerme, pero quizá no quiera entrar en el trapo de decirme. Por eso me resulta curioso que, fíjate, que el hecho de que tú vayas al cole y que lleguen los padres de los niños y te digan, en vez de cogerte y mirarte como el bicho raro, llegan a decirte, oye, tengo esta necesidad, fíjate que al final no es como algo que nosotros mismos muchas veces tenemos ese miedo a exponernos, y luego en realidad sí, puede haber alguien que te diga, eso es mentira, no me lo creo. Mi hermano, por ejemplo, tengo un hermano que me dice que soy un farsante, es decir, y me lo dice abiertamente, sin ningún problema. Pero luego, en cambio, tiene gente que luego pues realmente pues lo ven como una oportunidad, ¿no? De poder comunicarse con sus seres. Entonces es bonito. Sí, pero esto es algo que siempre lo hemos comentado, que a nivel cultural en España está peor visto que en Latinoamérica o en... Sí, aquí el tema medium y el tema está por resurgir más, o sea, hay que... en ello estamos, ¿no? Con este canal y tal, dando difusión para que se normalice y tal, porque aquí es un poco como... ¿sabes? Sí, que se desmistifica. Correcto. Eso. Sí, eso. Eso. Sí, es muy loco, porque a mí incluso me ha pasado de gente, te hablo de gente que conozco desde hace muchos años, gente de llegar a decirme, pues yo qué sé, pues esto, ¿no? Ha ido a hablar a un sacerdote, vete a hablar con un sacerdote, o hacerte un vacío, dejarte como un hueco, no, ya no... Y esto no pasa mucho, pero pasa. A mí realmente pues, dice, bueno, pues mira, lo entiendo que cada uno tiene sus creencias y ya está, y esto está así. Es más rollo miedo. Más bueno, a los muertos déjalos muertos y a los vivos vivos. Es como... Es que hay un poco de todo, ¿sabes? Porque ¿ves? Aquí hay un poco de tema de miedo, pero también entra mucho el tema religioso, ¿no? Porque ya sabemos que desde la religión, digamos que el tema de la mediunidad es como algo, es algo diabólico, ¿no? Es como una puerta, es como... o sea, en la Biblia, de hecho, hablan de la mediunidad como si fuera algo malo, ¿no? Como si fuera... o sea, hablan de que existe, o sea, ya hay fe en la Biblia y textos que hablan de que la mediunidad existía, pero en cambio... claro, lo posicionan como algo diabólico, entendible, a un libro que tiene más de 2000 años o 1000 años de antigüedad, que te cojan, pues claro, es una forma un poco de control de la gente, ¿no? Yo lo entiendo así un poco, pero bueno, este es otro tema que nos liamos. Ese soy yo, que tiendo a liarme.
Y bueno, y entonces, vale, entiendo que entonces en tu trabajo, el hecho de que la mediunidad te ayuda, ¿no? Es decir, te ayuda, por ejemplo, como psicóloga, ayuda a hacer que tus terapias sean más beneficiosas. Sí, de todas maneras, yo antes de ser medium llevo mucho rato siendo psicóloga, entonces me di cuenta mucho tiempo que podía estar años con una persona con un duelo, o muchos meses, y el avance era muy paulatino, muy de a poco, dependiendo de cada persona, pero con las sesiones de mediunidad te das cuenta de que hay un salto abismal. Es impresionante el hecho de que la certeza que hay un más allá, la certeza de que nos siguen acompañando, es sumamente sanador. Es sumamente sanador. Entonces, cuando estoy, como te cuento, cuando estoy con un paciente que está pasando por un duelo, del cual no me sé la historia, que no me sé nada, que son pacientes nuevos, empiezo a preguntarles. Y si me dicen me dicen que sea todo, les hago la sesión. Y de ahí sigo con la terapia. Muy bien. Hay pacientes que me dicen que no, y después ya finalmente o me encuentran por TikTok o me encuentran por Instagram y hay nada que hacer porque ya me sé la historia. Entonces ahí por lo general se lo derivo a alguien. Pero es impresionante cómo ayuda una sesión de mediunidad en el proceso de duelo. Es Increíble. Es increíble. Yo, de hecho, fíjate, yo sin dedicarme ni de cerca a la psicología, pero sí como medium, yo he tenido casos de personas que, bueno, mujeres que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de María Iglesias, ¿no? María Iglesias, sí que nos está escuchando, seguro, te queremos. Fue una mujer, y yo le hicimos una sesión de mediunidad. Recibió varias, ¿no? Y ella pasó de un proceso de duelo, pues como hablábamos en el episodio anterior con Gretel y con Eduardo, pasó de un proceso de duelo a llegar a ser medium. Y ella ahora es medium, se ha formado y es medium y está ayudando a gente porque ella vio la ayuda que recibió. Entonces realmente ahí te das cuenta, ¿no? Ves casos de gente que te llega rota y gente que se va, que te han llegado a decir, se me olvidó las bromas que me hacía mi hijo. Y era como, wow. O sea, y claro, el hijo solo nos hablaba de su broma. Y ella decía, no recordaba el humor de mi hijo. Y claro, y a partir de ahí les notas que la cabeza es como hay un engranaje que se activa, que cambia, y ya salen con otra actitud. Y la verdad que sí, yo creo que es súper positiva. Y se borra el síndrome de la última foto. Eso, súper importante también. Claro, es así, es así. Y hay una cosa importante que sí que me gustaría hablar contigo, y es porque nosotros siempre hablamos aprovecho que tenemos la oportunidad de una psicóloga, y es como, o sea, siempre nos centramos, ¿no? Está muy bien, hoy voy a ser un poco egoísta, porque siempre nos centramos en los consultantes, siempre nos centramos en cómo vivimos, por ellos, tal. Pero hoy me gustaría hablar de la psicología en el medium, ¿vale? Cómo, porque es muy, o sea, desde mi experiencia es muy difícil, es muy complicado, pasamos por un montón de fases. Yo soy una persona que mentalmente soy bastante, o sea, me hago mucho autoanálisis, soy una persona bastante, es decir, me cuesta mucho entrar en un caos emocional, y con la mediunidad creo que he pasado 3 o 4, o sea, que realmente es complicado. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el tema de la aceptación. ¿Por qué crees que a un medium nos cuesta tanto aceptar que somos medium? El síndrome del impostor. Y, y hemos crecido con los no existe, con eso es mentira, con que eso es de película, te lo estás imaginando. ¿Cuántos talentos en general, aparte de la mediunidad, han sido coartados por el tú no puedes, por el no eres talentoso, cómo se te ocurre? Montones. Entonces, y es muy extraño el hecho de conectarse con algo intangible, con algo que no está, con algo que no puedes ver. Es muy loco. Y también, y esto a visión personal, está el miedo de que te cataloguen como loquito. O sea, cuando yo estaba en esta corporación y asistía a estos pacientes psicóticos, era como,
por un lado yo decía, bueno, a todos nos pasa, todos sentimos cosas, pero los que hablan de otra manera son los que internan. Entonces, por ese lado. Pero como dices tú, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor está en todos lados. No sé, de repente, a lo mejor yo quiero cantar, pero ¿cómo voy a cantar? O, en fin, Pero... o en la carrera, no sé. Sí, pero mira, por ejemplo, una de las primeras batallas que yo luché como medium, y que sé que muchos compañeros han pasado por lo mismo, yo lo primero que pensé, soy esquizofrénico. Me estoy inventando un mundo que no existe, me estoy inventando cosas que no existen, que luego, sí, con el paso del tiempo pues, puedes ir descifrando si te arriesgas y si asume decide, oye, mira, voy a coger el toro por los cuernos, voy a ver esto cómo es. Pero ¿cómo podríamos, por ejemplo, tú crees que una persona que está en casa, que ve que le pasan cosas y demás, ¿cómo una persona puede diferenciar entre si es esquizofrénico o no es esquizofrénico? ¿Sabes qué? Esto me lo han preguntado 1000 veces. Mira, yo tengo una teoría personal que yo siento que la gente que tiene un trastorno mental no se cuestiona. No se cuestiona a los demás, ¿no? Importante. Sí, no se cuestiona que estoy escuchando cosas. Lo dan por hecho, es una certeza. Yo escucho una voz y esa voz la escuchas tú, la escuchan todos. Pero si yo escucho una voz, me lo cuestiono. ¿Estaré loca? Mejor me quedo callada. Mejor no digo. Yo siento que el hecho de dudar de la sanidad mental, ya es un síntoma de sanidad mental. Un síntoma. Bien. Importante, si pensáis que estáis locos, no estáis locos. No estás loco. Pero ¿sabes qué? Y eso a mí me gustó mucho cuando yo entré a estudiar en Intangible, porque nos hacían llenar fichas. En ese tiempo, no sé si todavía llenan fichas. Sí. Hacíamos llenar fichas y las comparábamos con otros compañeros. Y te dabas cuenta de que a todos les llegaba lo mismo, de una manera muy similar. Entonces uno dice, ya, o sea, tan mal no estoy. No, y si estamos en una locura, es una locura colectiva enorme. Eso. Pero, claro, pero una locura colectiva, y esto es lo más loco, claro, porque incluso habrá quien diga, no, es una locura colectiva, una película que se han montado, pero claro, no hablamos de un grupo de gente, no hablamos de 50 personas que se han juntado en una granja a cantar el Hare Krishna y nos hemos cogido una locura colectiva, sino que somos miles de personas que estamos en diferentes partes del mundo y que percibimos exactamente igual, que nos comunicamos, que se comunican con nosotros de una forma súper similar, y cada uno con sus creencias, con su idioma, con su forma y con su vocabulario, pero luego en cambio percibimos la información igual, y eso es muy loco. Ya me lo dirás tú. Es muy loco. O sea, es muy loco. A mí me explota la cabeza, lo digo 1000 veces, o sea, me explota la cabeza cada vez que me pongo a pensarlo, y más cuando lo verbalizo así en voz alta. Es brutal, desde luego. Y bueno, luego llega otra fase en la mediunidad, como medium, en el que llega el momento en el que empiezas a hacer sesiones, pasas con tus compañeros, que tu compañero está en una zona de confort, porque las primeras sesiones, las primeras prácticas con compañeros estás en confianza, sabes que él te entiende, porque luego él te lo va a hacer a ti y os entendéis, y eres más benevolente. Luego llega el momento en el que empiezas a practicar con gente, y ahí pasa una cosa, y normalmente tenemos tendencia a sentirnos culpables, a sentirnos presionados, de que si una sesión, esa presión de la sesión tiene que funcionar, si no funciona por mi culpa, si no funciona es porque no estoy centrado, porque no he meditado lo suficiente, porque no he hecho X ritual, porque no sé qué, pero siempre nos culpabilizamos, y eso realmente, o simplemente ponemos una expectativa de sesión, creemos que tenemos que llegar aquí y en la sesión no hemos llegado aquí, y entonces pues ese sentimiento de culpa y de exigencia, ¿cómo puede un medium luchar contra eso para facilitarle un poco ese proceso? Mira, es sumamente importante. A ver, a mí también me pasó. O sea, si tú me preguntas alguna vez, ¿quisiste dejar de ser medium porque sentiste que no estaba a la altura? O sea, te puedo decir que sí 1000 veces. Hay sesiones maravillosas. Hay sesiones muy buenas. Hay pruebas que son
increíble. Y de repente uno se automide con esa vara. Claro. Entonces, mira, yo creo que el mayor consejo es que, así como están las estaciones del año, que el verano tiene mucha abundancia y el otoño se caen las hojitas y en invierno ya no hay árboles, los árboles están pelados y hay menos fruta y hay menos verduras y hay menos abundancia, todo es cíclico. O sea, hay semanas que vas a andar súper bien, hay semanas que vas a andar muy bajo y es parte de. Puede ser que estés cansado. Se había pausado. Sí, lo he pausado yo sin querer, perdón, que iba a silenciarme el micro y lo he silenciado yo sin querer, perdón. Sí, pero finalmente uno no tiene que medirse por una prueba, uno no tiene que medirse por una sesión. Yo siempre cuando tengo sesiones que no me gustan o sesiones que son como más bajas o sesiones totalmente fallidas, yo siempre me echo la culpa ante el consultante. ¿Ya? El consultante no tiene por qué saber de que, no sé, a lo mejor la conexión no fue buena. Yo siempre me echo la culpa para que la otra persona se vaya tranquila, se vaya contenta de que el problema era mío. Pero es importante yo voy a hacer un curso ahora y dentro de las cosas del temario está el hecho del autocuidarse. Y a ver, yo soy muy dispersa, déjame ordenar las ideas, porque es como que tengo mucho que decir, pero no sé por dónde agarrarme. Ya. Mira, es que es un tema complejo, no es una cosa fácil. No es un tema fácil, por eso quería aprovechar, ¿no? Porque realmente es complicado, porque incluso yo este tema lo he abierto, nos hemos puesto 5 o 6 medios en una sala en Zoom y lo hemos puesto entre nosotros a debatir sobre esto, ¿no? Y realmente ni siquiera entre 5 o 6 conseguimos llegar a un acuerdo, ¿no? Cada uno sacamos nuestras teorías y demás, pero es realmente complicado. Sí que creo que al final, Seba alguna vez lo he escuchado decir y estoy totalmente de acuerdo, y es que el medium somos catastrofistas, es decir, somos lo más catastrofistas, lo más negativo en cuanto a nosotros. Nos exigimos demasiado y, como tú dices, la vara de medir, no cogemos nuestra peor sesión y decimos lo hemos hecho mejor que nuestra peor sesión. No, lo hacemos en respecto a la mejor sesión, porque al final es lo que tú esperas, ¿no? Que todas las sesiones sean maravillosas. Creo que cada sesión y yo con el tiempo he aprendido que cada sesión tiene que ser como es. Es decir, hay sesiones que son más difíciles, menos difíciles, hay sesiones que son más complicadas y hay sesiones que no se dan. Y si hay sesiones que no se dan, al final es como sería muy egocéntrico pensar que nosotros somos los responsables de que funcione o no funcione. Sí. Nosotros somos un walkie, no somos nada, somos lo último en una sesión de mediunidad. Sí. No somos absolutamente nada. Sí. Es decir, si nos llega, nosotros lo que sí que nuestra responsabilidad es dar esa información de forma correcta. Es decir, lo que nos llega a decirlo, y que el consultante le haga sentido o no le haga sentido ya no está en nosotros. Esto es lo que nos llega a decirlo, y decirlo con responsabilidad. Para mí, ese es nuestro trabajo. Sí, incluso de repente es el consultante el que no entiende las pruebas. Muchas veces no las entiende. Y de repente pasa o no se acuerda, o es tanta la atención que no se acuerda, que no tiene conciencia de lo que estamos diciendo. Y después de una semana me ha pasado muchas veces: Mabel, ¿te acuerdas de la prueba que tú dijiste? Tú me repetías, resulta que no sé qué cosa. Pero yo siempre, cuando hay sesiones falladas, me echo la culpa yo, para que el consultante no se vaya con la angustia ni con la tensión de que mi ser querido no se quiere comunicar conmigo. Pero eres consciente de que no es tu culpa. Sí, de todas maneras. Claro. Esto es lo que suele pasar a algunos medium, que claro, no son conscientes de que no es su culpa. Entonces se frustran. Y yo aquí quiero hacer una pregunta sobre todo para las personas que nos escuchan y han podido pasar por esta situación. Como ha dicho Miguel, ¿no? Han dudado mucho de ellos mismos, de no valdré para esto, voy a dejarlo porque yo no valgo, porque tal. Pero Miguel ha dicho: yo me he dado cuenta, a base de pues pasar por esta situación bastantes veces, que no es tal. Pero
¿qué les podemos decir a las personas que directamente no se dan ni la oportunidad de caer una vez, sino que de momento se lo dejan? Y cómo tienen que llevar esa frustración para que no se permitan el dejarlo de una, sino el continuar y ir dándose cuenta de que esto puede pasar y suele pasar. Es que mira, lo hemos hablado y me imagino que ustedes también muchísimas veces, que la mediunidad es tan extraña, es tan loco estar hablando con alguien que no está en este plano. O sea, es algo difícil. Callar la voz interior de... no sé si vieron Luca, la película de Pixar. Silencio Bruno, esa vocecita que te dice que tú no puedes, esa vocecita que te está diciendo que fue suerte, esa vocecita que te está diciendo de que eres un impostor, de que eres un charlatán. Es sumamente difícil callar esa vocecita. Entonces, callemos esa vocecita, veamos nuestra sesión. Si diste una prueba buena, qué extraño que puedas conectar con una prueba buena. Es importante el creerse el cuento, encuentro yo. Y lo otro que fíjense que de repente uno está tan concentrado en dar pruebas buenas o en dar pruebas que uno se sienta satisfecho, y no te das cuenta de repente del consultante que le pudiste haber dicho algo súper mínimo y fue la sesión de la vida. A mí me pasaba mucho cuando yo estaba empezando, que decía, me fue mal, me fue tan mal, fue terrible. Y después veía la grabación y el consultante estaba en éxtasis y estaba feliz. Entonces, dejar de ser tan autocrítico, tan cruel con uno mismo. Y tan autoexigente, ¿no? Y somos sumamente crueles con uno mismo. Sí. Entonces, mi consejo siempre y en todo ámbito, cuando te pase algo, cuando sientas que no sirves para algo, piensa que tu mejor amigo te está contando esto. ¿Qué le dirías tú a tu mejor amigo? ¿Qué consejo le darías a tu mejor amigo? Nunca nos tratamos como nuestro mejor amigo. Siempre nos tratamos como lo peor. Entonces, ojo con el diálogo interno. Súper interesante. Y me parece además súper acertado. Es decir, porque sí que es verdad que es lo que decimos, somos súper crueles con nosotros. Es decir, no nos permitimos un fallo, no nos permitimos... pero también, fíjate, esta conversación yo ya la tuve con algún compañero, incluso con algún no medium, no medium que el diga, ¿no? Pues esto volvemos, que medium podemos ser cualquiera, ¿no? Como dicen, pero recuerdo que decían que eso era también parte del ego, ¿no? El hecho de querer llegar a un límite porque tu ego quiere llegar aquí, ¿no? Es como cuando tú ves una prueba que sabes que no aporta a la sesión, pero la dices porque sabes que para tu ego es una prueba que afina muchísimo, ¿no? Podría ser una causa de la muerte, podría ser otro tipo de cosas, ¿no? No va a avanzar en la sesión. Ese consultante sabe cómo ha muerto su familiar, entonces no tiene ese... Pero claro, tu ego te hace llegar ahí. Entonces nosotros, que queremos ser buenos, queremos dar la mejor sesión, nuestro ego también diría, ¿no? Y me pongo también en el otro contrapunto, porque sé que ahora mismo, por ejemplo, Jesús, un amigo y oyente nuestro, estaría diciendo ahora mismo, seguro, diría, pues eso podría ser el ego, Miguel. Entonces, de contexto de adelanto, porque también podría ser, ¿no? Un poco eso, que a lo mejor somos muy autocríticos porque nos exigimos mucho, y de hecho muchas veces está esto de mirar las sesiones del compañero e intentar sentir y querer hablar como hace un compañero, o hacer los rituales. ¿Tú haces algo antes de la sesión para ver si a ti... Nada, yo tampoco. Y de hecho es absurdo, porque yo ya eso tardé también en darme cuenta que a mí... haga lo que haga, da igual, luego la sesión va por su ritmo. Hoy he tenido una sesión con mis compañeras y la sesión literal, cerré la puerta del despacho, tuve una visita en casa, cerré la habitación del despacho y un minuto después le di a llamar a Zoom.
Es decir, esa fue mi preparación y la sesión ha sido una sesión brutal, con más o menos acierto, pero ha sido muy buena sesión. Entonces, realmente, fíjate, no es necesario como tal, pero sí que es verdad que nosotros tenemos la tendencia de comparar. Y creo que Sí. eso también es un error, ¿no? Entre medium compararnos. Y además, perdón, porque yo he escuchado conversaciones entre mediums que de esto, ¿no? Por ejemplo, de ver una sesión de un gran medium que lleva X años, pero muchísimos años, ¿no? Haciendo mediumnidad y compararse de decir, pero es que todas las pruebas que daba era pin, 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 fechas, nombres, tal, tal. Y yo creo que eso al final os hacéis daño a vosotros mismos, porque realmente es como tú no te puedes comparar con una persona que lleve 200.000 años haciendo mediunidad y tú que llevas X años tengas que llegar a ese nivel, porque a lo mejor tu nivel no es ese. Das otro tipo de pruebas que lo que ha dicho Mabel, ¿no? Que al consultante, por mínimo que sea, le ha llegado y esa es su prueba y no necesita tampoco ni que le digas el nombre exacto, ni la fecha en la que murió, ni etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que creo que os hacéis un poco de saña entre mediums el comparaos a ese nivel tan alto, ya no solo entre vosotros, sino querer llegar a ser. O sea, no tenéis tampoco por qué meteros o poneros una meta, ¿verdad, Mabel? Es como cada uno hace su propia mediunidad y no tiene por qué llegar a ser lo que es nadie, ¿no? Y yo creo que, como dices tú, no tenemos que compararnos con los demás, porque somos todos distintos y todos hacemos una unidad distinta. A todos nos llega, si bien nos llega de manera similar, no nos llega de la misma manera. Y no nos llegan las mismas pruebas tampoco. Por ejemplo, no sé por qué, a mí siempre me llegan los dientes. Tengo un tema con los dientes y me llegan los dientes. Y a lo mejor, no sé, a Miguel no sé, le pueden llegar otro tipo de pruebas. Y nos vamos complementando y somos todos distintos. Claro. Y yo creo, personalmente, que, bueno, si bien somos canales de comunicación, una de nuestras labores es dar alivio. Y a lo mejor tú dijiste 2 cosas, un medium dijo 20, 50, y da lo mismo. Como me dijo una vez una señora, usted me está diciendo puras cosas que yo ya sé. ¿De qué me sirve? Claro. Es verdad. ¿De qué me sirve? Si todo lo que usted me está diciendo yo ya lo sé. Claro. Pero a lo mejor tú le puedes decir 2 palabras, que a lo mejor para ti no es nada. Pero a la otra persona, al consultante, le cambiaste la vida. Total. Le quitaste esa espina clavada que tenía hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que sí hay que ver de repente sesiones de compañeros para poder aprender, pero quédate con algunas cosas. Se aprende mucho. Pero mucho. pero claro, hay que... Eso es, no te compares. Yo creo que es un error. Es decir, esto es como si tú coges y ves partidos de Cristiano Ronaldo, pero luego te comparas con Cristiano Ronaldo. Claro. No me toques o con Messi, es decir, para que no se me enfade la gente. Es decir, ya sea Messi o sea Cristiano, tú te pones un futbolista profesional y tú llegas y dices, bah, ahora cojo el balón y como lo he visto, ahora yo voy a hacer lo mismo que hace él. Claro, te pones a dar 4 toques y ves que no te sale. Pero cuando lleves 50.000 horas de práctica, pues seguramente harás los toques como, no igual, pero sí muy parecido a como lo hace él. O lo harás incluso de otra forma diferente y mejor en ciertas cosas y peor en otras. Pero no puedes pretender compararte ahora. Permítete verlo porque así vas a aprender. Es decir, yo eso me parece lícito y perfecto. Y luego yo creo que sobre todo eso, una de las principales cosas, creo que hay una forma muy importante de quitarse esa presión y es entendiendo que la estrella no somos nosotros, que llegamos a una sesión de mediunidad como si la estrella fuera el medium y para nada, somos la última. Lo menos importante de una sesión de mediunidad es el medium. Y cuando eso antes lo entiendas, esa presión te la quitas. Te estás quitando ese lastre. Entonces, ya está. Si no va en mi mano, yo solo soy un walkie-talkie, como digo yo. Soy un altavoz, me llega la información, te la digo, si te resuena bien, si no te resuena, pues bien también. Sí, pero bueno, pero esto lo dices ahora. O sea, que yo te he visto de ver Claro. cómo. Yo te he visto en la situación de decir, no hago ni una sesión más. O sea, hasta aquí. La mediunidad hasta aquí. Mira, o sea, claro, pero es que esto has tenido que hay pasar. una frase que sí, hay una frase que le escuché que la dijo aquí en el podcast Daniel Chumillas, que dijo que yo intenté no ser medium y fracasé, ¿no? Esto yo creo que es algo que nos ha pasado a casi todos, porque casi todos en algún momento hemos dicho, no hago más sesiones. Y es imposible, o sea, porque ve el beneficio que hace en mi caso, por ejemplo, me siento culpable de decir, hostia, si es que ayudo tanto que me parece, no me parece justo.
Es que pero que es parte del aprendizaje, ¿no? No, claro, entiendo que ahora tú puedes decir, qué fácil lo dices. No, precisamente lo digo porque ahora, una vez que ya he pasado mi tránsito, o sea, pues puedo verlo desde este punto de vista y de ahí que le demos diferentes tips que la gente pueda entender pues un poco realmente lo que a mí, por ejemplo, me hizo cambiar el chip, ¿no? Para que ellos, pues a lo mejor su transición sea más corta o Eso es. ese peso sea más liviano. Y si la sesión no resulta porque fue totalmente fallida o no fue lo que tú querías, no pasa nada. No pasa nada. Mientras uno sea respetuoso con el consultante y le diga, ¿sabes qué? No me estoy conectando, no está resultando, no significa nada, tu ser querido te está acompañando, consulta con otro medium, te puedo recomendar a alguien, y el consultante se vaya tranquilo, no pasa nada. Claro, total. No pasa nada. No, hay sesiones que no se tienen que dar. Por X circunstancia, ¿por qué? No lo sé, no lo sabemos por qué no se tienen que dar. Pero hay situaciones, yo lo he contado muchas veces, situaciones de que yo he tenido una sesión nula y esa sesión reprogramarla 2 semanas después con una compañera. ¿Por qué? Porque me dio el venazo de que tenía que hacerla en dupla y en la segunda sesión yo hice un nulo igual, es decir, no di ni una, pero mi compañera se salió y hizo una sesión de mediunidad increíble, es decir, no era yo el medium, pero era el enlace Eso es. para que mi compañera estuviera. Entonces a veces las sesiones no se dan porque no se tienen que dar, porque el consultante quizá no está preparado, porque la información que le va a llegar no está en un estado de recepción positiva, o porque a lo mejor tú no eres el medium, porque a lo mejor tu forma de expresarte no puede, o tu forma de percibir pues no puede expresar lo que el fallecido quiere decirte, ¿no? La conciencia quiere decirte. Da igual, el motivo que sea no es tu culpa. No, ahora que dijiste eso, me pasó tengo una anécdota muy, muy divertida y muy bonita. Me comuniqué con una chica se comunicó conmigo, una chica latinoamericana que vive en Europa, en un país, me parece que Alemania. Claro, ahora está en Alemania, pero estaba en Holanda. Estaba en Holanda en ese tiempo. Y no manejaba el idioma. Hablaba un poco de inglés, español a la perfección, obviamente. Y estaba tratando de aprender otro idioma para poder comunicarse. Porque se había emparejado con un chico y se había ido para allá. Y quería comunicarse con su abuela. Y no me llegó nada. Pero nada, así. Nada que puede, sí, puede, o sea, nada, no di nada. La sesión más nefasta de mi vida yo creo que fue esa. Absolutamente nada. Y de repente me dice, le digo, bueno, lo siento mucho, no soy yo, abuelita, y se quiere comunicar contigo, está bien, consulta con otro medio. Y me dice, pero espera un poquito, tú eres psicóloga, ¿cierto? Sí, soy psicóloga. ¿Podemos hacer un enroque? ¿Me puedes atender como psicóloga mejor? Y fue mi paciente durante varios meses. Wow. Ella se sentía muy sola en el país donde estaba porque no hablaba el idioma, porque la pareja trabajaba todo el día y estaba todo el día afuera y estaba sola en invierno, con nieve, y se sentía muy mal, se sentía muy sola. Entonces yo decía, a lo mejor la abuelita no se quiso aparecer para que ella encontrara con quién conversar, porque probablemente si la sesión hubiese resultado redondita, hasta ahí no habríamos llegado. Tu abuelita está bien, tu abuelita dice esto, maravilloso, y fin. Qué rico, y fin. Entonces, como dice Miguel, todo pasa porque tiene que pasar nomás. Sí. No, tenemos que aprender a ser más benevolentes con nosotros. Y a soltar un poco más. Soltar, sí. Y al final es que es complicado porque tiene otra de las cosas que también nos ayuda, ¿no? O por lo menos a mí me ayudó, fue ese acto de fe, ¿no? El quitarte el peso tuyo y echárselo a otro. En mi caso, se lo he hecho al que desconozco. Es decir, en este caso cuando yo voy a una sesión, voy con una fe. Yo entro con una fe que digo, mira, me voy a conectar, sí que sé que voy a conectarme. Y si no me conecto es porque no me tengo que conectar, pero yo entro predispuesto con una fe, o sea, en que la responsabilidad no está en mí. Y creo que el derivar la responsabilidad en otro
también, y el quitarte todo, que además creo que es la realidad, vuelvo a decir, creo que nosotros somos lo último, creo que es importante. En fin, bueno, es que es un tema súper interesante, el tema este porque la cabeza del medium, luego hay otra cosa importante, ¿no? Y es como, vale, perfecto, empiezas a hacer sesiones, sigue haciendo sesiones y llegan tus primeras sesiones que te rompen. Son sesiones que te rompen emocionalmente, te rompen. Las sesiones en las que acabas, termina tu sesión, gracias, ha sido fantástico, muchas gracias, y termina y ¡fua! A llorar. Porque te rompen, porque emocionalmente te vincula, nota esa emoción, al mismo tiempo te alegras de haber ayudado y te rompe. Entonces, ¿cómo viviste tú esta parte de estas sesiones? Es que esto yo ya lo viví antes, cuando salí de la universidad y empecé a trabajar como psicóloga. Claro. Porque me tenía que conectar con la emoción del otro. O sea, no me tenía que conectar con la emoción del otro, yo me conectaba porque quería, solita, de manera inconsciente. Y lo pasaba mal al principio. Yo de repente llegaba a mi casa y estaba rumiando, la señora Juanita, ¿cómo estará? ¿Cómo lo estará pasando? Y te haces cargo de emociones que no son tuyas. Y lo otro, que a nadie nos enseña cómo comportarnos o cómo sentirnos frente al dolor ajeno. Es sumamente difícil cuando uno se enfrenta a un llanto de otra persona. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué le digo? ¿Cómo la saco de ahí? ¡Qué incómodo! Es sumamente fuerte. Entonces, hay que aprender a soltar lo que no me corresponde, a soltar lo que no es mío. Esa pena de la que habla Miguel no era tuya, no es tuya, hay que aprender a soltarla. Lo mismo cuando de repente, cuando nos tocan historias, bueno, estamos enfrentados a miles de historias muy bonitas, de historias realmente escabrosas. ¿Y cómo sueltas esa historia escabrosa? ¿Cómo no afectarse con lo que te contaron? ¿O cómo no afectarse con lo que viste, con lo que el consultado te mostró? Claro. Yo por lo general le pido siempre a ellos que no me muestren nada que me perturbe, ni que me asuste, ni que me deje mal, ni que me duela físicamente. Y son sumamente obedientes. Esto es así, mucha gente a mí, mira, he de decir que a mí me encanta hablar con gente que está llegando a la mediunidad y que está estudiando mediunidad. O sea, a mí, he de decir que de las cosas que más me gusta, ayer tuve una sesión de práctica de registros acásicos y estuvimos como, yo creo, 45 minutos hablando de mediunidad porque el chaval estaba haciendo el introductorio de mediunidad. Y a mí me encanta escucharlo, porque me recuerda cuando yo estaba en esa posición, ¿no? Y me hubiera encantado tener a alguien que me dedicara 45 minutos a escucharme y a entenderme. Y es muy loco porque este tipo de cosas es que me he quedado en babia, perdón, porque es que me he cruzado ahora con un pensamiento de la sesión de ayer y me he ido de la... Pero esto es lo que tiene. Por cierto, es que me he liado, porque ayer tenía una sesión de registro y ahora acabo de enlazar con un pensamiento de la sesión de ayer y se me ha ido la cabeza para el otro lado sin darme cuenta. Esto ¿cómo gestiona? Porque, a ver, a mí a veces me pasa, y yo no sé si esto es normal. Venga, sesión de... esto que me acaba de pasar, ¿vale? A veces disocio, a veces cojo y, por ejemplo, ahora estaba hablando de la conversación con este chaval y sin darme cuenta me he ido a la sesión y estaba recordando parte de la conversación y me he ido de donde estaba. Y me cuesta ese momento de volver, pero es que últimamente me pasa un montón. Ahora es cuando me dices, sí, estás loco. No, yo creo que casi todos los medios somos extremadamente dispersos. Sería maravilloso que me dijera, Miguel, tienes que ir a un psicólogo. Miguel, te doy o a un cita. psiquiatra. Miguel, te doy cita porque tenemos que hablar. No, pero es verdad, a ti o sea, ¿tú crees que es normal, no? Esto que disociemos y que nos dispersemos Somos muy así. dispersos. Yo soy sumamente dispersa. Como les decía adelante, déjame ordenar las ideas porque se me viene una idea, se me viene otra, me acuerdo de una sesión y es un enjambre de cosas. Yo creo que la mayoría de la gente o de los medios son dispersos y yo creo que es maravilloso que seamos dispersos porque si fuésemos
ultra concentrados, no sé si nos llegarían tantas cosas y sería tan maravilloso. Porque de Claro, es que repente vosotros estamos... tenéis que escuchar ambas, ¿no? Ambos hemisferios, Exacto, por así decirlo. exacto, exacto. Y de Sí, repente, sí. no sé, estás con el consultante y te llega una imagen y tienes que enganchar de esa imagen. Pues a veces pasa un poco eso, es decir, yo creo que ahora, yo creo que tenemos el chip puesto, por ejemplo, hoy que yo he tenido una sesión hace 1 hora y pico, es decir, y que esta semana estoy con sesiones todos los días, claro, ¿qué pasa? Que llevo el chip tan puesto que a veces pasa eso, que te pone y es como que me engancho ahí y me cuesta... mira, el otro día me pasó, el lunes, voy a... es que para que luego la gente diga, no, es que el podcast está preparado, sí, me queda un babia en directo y ahí se va a quedar, ¿eh? O sea, yo solo para que la gente lo sepa. El otro día tenía una reunión con Hugo, una reunión del cole, ¿no? Y yo llegué tarde. Y yo venía a tope, aceleradísimo, llego y llegó un momento en que siéntate, me tienes que firmar unos papeles y la profesora, porque eran como 3 terapeutas, y una de ellas me estaba hablando y yo la estaba mirando diciendo, no sé lo que me estás diciendo porque no te estoy escuchando. O sea, es decir, yo tengo el boli, sé que te tengo que firmar esto, pero no entiendo qué me estás diciendo porque mi cabeza estaba en que al entrar me dio una sensación de presencia de una mujer mayor y entonces mi cabeza estaba pensando, claro, que en ese momento no fui ni consciente. Cuando ya llevaba ahí un rato y entonces yo ya cogí y dije, vale, firmé, yo ya empiezo a ubicarme, me siento y digo, esto no es mío, ¿qué pasa? Y entonces en ese momento empieza, y entonces le dice, ahora no. Y entonces ya te centras ya, pero es verdad que es lo que te digo, a veces pasan estas cosas que disocias y te vas y te agarras Sí, ahí pero y menos te mal que no te cuesta... pusieron una hipoteca para firmar, porque Ya, si menos no, mal, si no la tapáis. firmo entera, en ese momento la firmo. Estamos apañados. Ay, bueno, ¿Qué les pasa a ustedes que de repente, no sé, van en el taxi y les llega del conductor, o están comprando en un negocio y les llega algo no sé, del dependiente del local? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué te pasa a sí, ti? bueno, nada, yo lo que hago, yo no hago un Teresa Caputo, me callo y ya está. Es decir, yo no estoy preparado para hacer un Teresa Caputo y coger y decirle, oye, creo que tu abuelo tiene que hablar contigo. Yo de momento me callo, es decir, yo lo que... Pero sí que es verdad que, mira, por ejemplo, y esto a lo mejor es un poco trampa. Nosotros los que... es decir, a mí, por ejemplo, sí muchas veces cuando llego a un sitio, pues por ejemplo, la emoción de la gente la capto rápido. Y en función de eso sé si tengo que entrar en un tema o no tengo que entrar en un tema. Si tengo una reunión de trabajo, me van dando mis truquitos de si me callo o hablo, si me callo o hablo, si voy por aquí bien o no voy por aquí bien. Entonces, claro, es una forma de que básicamente lo que hago es hablar conmigo mismo, ¿no? Cuando llegan ese tipo de reuniones, hablo conmigo mismo, me pregunto a mí mismo y en función de cómo me respondo, pues voy en una zona o en otra. Entonces, yo creo que hablo con mi intuición, yo siempre lo digo que hablo con mi intuición. Pero cuando llega a una zona y nota una emoción de mí, por ejemplo, yo llego al trabajo y digo, uff, hoy mi compañera, hoy está jodida. Llego y le digo, ¿qué te ha pasado? Y entonces le digo, algo te ha pasado con tu madre. Sí, algo me ha pasado con mi madre. Vale, ya no hemos quitado todo el inicio, ahora empieza a contarme. Y es curioso, ¿no? Y esto pasa cuando vas a sitios. Yo normalmente, si no es gente de confianza, me suelo callar. Incluso a veces con gente de confianza, porque si ellos no tienen la confianza de decirte algo, ahora pues te callas. Pero hay veces que si ves que puede ayudar, pues lo dices. Sí, es curioso, ¿eh? Estoy pensando, lo de disociar, me he quedado ahí. A ver si voy a tener que hacer un... un monólogo yo aquí, porque habéis disociado los dos y estáis. No hemos quedado los dos. Ahora Mabel está en sus cosas, yo estoy en la mía y los dos. Bueno, pues No, nada, pero sigo yo. No, pero ¿ves? Hoy estamos entrando en zonas donde normalmente pues no se hablan, Sí. ¿no? Son hemos entrado detrás de la cortina del medium y estamos viendo esas cosas que nos pasan que normalmente pues no se cuentan. Y bueno, luego llega otra de las fases, cuando te sobrecargan, ¿no? Otra de las fases que te da por hacer mediunidad a muerte, que está súper con una edición increíble y nada más que quieres practicar, quieres hacer sesiones, vale, pero luego al mismo tiempo tienes que mediar, porque claro, habrá quien se dedique a la mediunidad, yo en mi caso, por ejemplo, no,
Y luego tienes que lidiar con tu vida personal, con tu trabajo y con la mediunidad. Y hay gente que esto se satura mucho, ¿vale? ¿Cómo puede ayudar un poco a equilibrar esa balanza? Mira, a mí me pasó, yo cuando recién entré cuando salí del closet, yo hacía 12, 13 sesiones semanales. Incluso Wow. dejé de hacer empecé a dejar de hacer cosas que hacía yo, o sea, dejé de atender pacientes. Estuve todo un año dedicándome a la mediunidad. Y llega un momento en que uno se cansa, se satura. Entonces, el secreto es encontrar el equilibrio. Aunque te lleguen 12 consultantes a la semana, tú dices, no más de 3, no más de 4, no más de 5, a todo reventar. Pero la mediunidad es una parte de tu vida, no tiene por qué ser tu vida entera. Y eso lo tuve que aprender yo, porque al principio estaba totalmente adicta a las sesiones, me encantaba, y empecé a agendar, y empecé a agendar, y empecé a agendar, y me pilló la máquina, y dejé de hacer cosas que para mí eran importantes, como por ejemplo atender pacientes. Yo soy psicóloga y dejé durante un año de tomar pacientes. Entonces después dije, no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me está comiendo esto? Mantengamos el equilibrio. Tiene que ser una parte de tu vida, no tiene que ser toda tu vida. Y aprendí a desconectarme también, porque de repente, no sé, yo andaba con la antena prendida todo el día. También es agotador. Sí, entonces Un después gasto energético que... Sí. Y mental, es decir, sobre Sí. todo el tema este, porque cuando tiene ese ruido, ese ruido mental, el hecho de decir, por ejemplo, pues te vas a la cama, cierras el ojo y cuando estás en ese momento en ese que ya parece que te vas a dormir y te viene a venir información y es como mierda. Sí. Porque además si te despiertas te enchufas y si le haces caso te enchufas y luego ya a ver cómo paras. Entonces, claro, es complicado. ¿Y cómo puede la gente desenchufar? Yo como dices tú, yo de repente cerraba los ojos y me llegaban las imágenes y me llegaban los sonidos. Y yo aprendí que ellos son sumamente respetuosos con uno. Entonces yo les decía, por favor, quiero descansar. Si me quieres decir algo, dímelo mañana. Abre el local a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana empezamos. Ahora ya no. Quiero dormir. Y fíjate que era mágico, era como... Sí, es que es así. Claro, lo que pasa es que no soy consciente de que tenéis ese poder también de decir hasta aquí. Sí. Claro. Igual que si, por ejemplo, hay algo, como decía Mabel, si hay algo que te da miedo, son súper respetuosos. Tú le dices, oye, no quiero ver cosas, esto me da miedo, esto me da respeto, esto me pone incómodo. Pues perfectamente, pues normalmente ellos te respetan. Yo, por lo menos en mi caso, siempre ha sido así. Yo no veo casos de muerte, por ejemplo. No, yo tampoco. Y no me llegan, y de repente digo, ya quiero saber, y no me llegan, porque yo ya firmé un contrato antes. Ya saben que no te hace bien. Ya saben que no me tienen que llegar. Yo igual, cuando empecé con la mediunidad, lo primero que dije es, no quiero ver como la causa de la muerte. La causa de la muerte. Entonces yo no lo veo. A veces me enseñan códigos para hablarme sobre ello y si me salen ya sé que es porque es parte de la prueba. No es la prueba. Exacto. Entonces ahí ya tiro yo del hilo y al final consigo llegar. Pero... Ve, otra vez me ha pasado que me lo iba a apuntar y se me ha olvidado. Bueno, pero déjame seguir entonces con esa misma idea. Sí. Y lo mismo, yo antes tenía muchas sensaciones kinestésicas. Sentía los ataques al corazón, por ejemplo, los ataques cardíacos, era terrible. Y sentía que me moría. Recuerdo una vez estaba con Sebastián en una sesión, cuando estábamos estudiando, una sesión grupal, éramos un grupo, y estábamos con una señora, y a mí me empieza... Yo le prometo que yo pensé que me estaba muriendo. Estaba muriendo. Y estuve mucho rato con un dolor en el pecho, con un ahogo, con náusea. Yo pensé que me moría. Y yo dije, nunca más. Y Sebastián me dijo, no le hagas caso. Cuando te llegue eso, no le hagas caso, ni siquiera lo menciones. Y se me quitó. Ahora tengo la sensación, tengo que hablar de algo como, no sé, puede ser, como una sensación. Pero ya no lo siento. No, claro. Pero ya no lo siento, son sumamente respetuosos del otro lado. Sí. Vale, y
hay otra gran batalla que a mí me sorprende mucho, pero yo tengo compañeros que... y es la batalla del miedo, ¿no? Hay gente que... Yo tengo compañeros que son medium y que les tienen miedo. O sea, es decir, pero les tienen miedo a muchísimas cosas, porque a mí, por ejemplo, en mi caso, a mí yo no soy miedoso, por ejemplo, a la oscuridad o a ciertas cosas, a que vengan espíritus y me hagan cosas. Yo no... No, es verdad que incluso desde que soy medium he dejado de ver cine del terror, es decir, para que no me influya luego mi síndrome del impostor y mis cosas, pero es verdad que no tengo ese miedo, pero tengo compañeros que sí, ¿no? Y que durante su proceso de formación tienen que luchar mucho contra el miedo. Entonces, ¿qué, ¿crees que hay algo de lo que tener miedo en la mediunidad? Yo creo que no. No. Mira, muchas veces me han preguntado gente, me dice, "¡Ah, señorita, ¿y usted cómo se protege?" Yo digo, ¿protegerme de qué? Justo. ¿De qué me voy a proteger? No se hace baños con sal después de una sesión, no se tapa el ombligo. No. Yo pienso, a ver, este es un tema súper amplio y me estaría metiendo a cosas que realmente desconozco. No sé si existan energías buenas, energías malas. Yo creo que sí. Pero en el tema de la mediunidad, nos conectamos con gente que la persona quiere mucho. No creo que la gente se conecte con alguien que le hizo daño, con alguien malo, no sé. Un asesino en serie, por ejemplo, no sé. Entonces, Sí, pero por ejemplo, Bueno, mira, pero a un asesino en serie su madre lo querrá mucho también. O lo bueno, querría sí, mucho, sí. claro. O bueno, sea, y lo de, que... y El de- amor y de la de- madre es incondicional. Claro. bueno, y de hecho, o sea, hay sesiones que nosotros hemos hecho con gente que ha maltratado a su familiar. Y su Sí, familia. Y en ese momento la sesión, a pesar de que él tuvo esa actitud o que tuvo esa parte, ha sido una sesión positiva. O sea, es decir, no tiene por qué ser, ni siquiera ahí vino el miedo. No hubo miedo, no hubo tensión, hubo incertidumbre y mucho trabajo de ver cómo manejamos esa información, ¿no? Cómo decimos las cosas, cómo tenemos tacto para decir esa información, pero no miedo. Pero, por ejemplo, mira, el caso. Eh, un caso práctico. Una compañera me dice el otro día que está en su cama y que nota cómo le dan, como si le hubieran dado un beso. Ella notó como la sensación que alguien le besaba y estaba sola en casa esa noche, durmió sola en casa. Dice, me cagué. Digo, bueno, ¿y por qué no preguntaste quién fue? Y si me contestan, digo, cabrón, hablas con muertos. claro que te van a contestar. Pero esa es la idea, ¿no? Saber quién es. Claro, no dejes que te bese cualquiera. Claro, y sí, digo, si tú vas a la panadería y llega alguien y te da un beso, como mínimo le preguntarás ¿quién es? Y dice, uy, qué miedo. Digo, fíjate, no, es decir, pero que es muy común, ¿eh? Yo conozco a muchos mediums que le siguen teniendo miedo a esa parte oscura de la mediunidad, ¿no? Yo creo que no sé si realmente es por el... Y yo creo que el cine de Hollywood sigue haciendo mucha mella, lo que nos han contado siempre desde pequeños sigue haciendo mucha mella, a pesar de que ya somos súper adultos y somos conscientes de que no, Quedamos pero aún así traumados. sí, quedamos total, y por eso ¿no? yo Es creo que muy... es tan importante esa palabra que con gracia no podemos decir, desmitificar. Desmitificar. Total. Total. Ay, es muy Perderle el curioso. miedo, porque yo creo que tú mientras más sabes, menos miedo te da. Mientras más conocimiento tienes, menos tienes que temer. O sea, Y conocimiento de esto, porque si te metes Sí. a otro tipo de conocimiento, obviamente no. además que pero tenéis conocidos profesores, amigos, todo dentro del tema de la mediumnidad y todos seguís y a ninguno os da miedo. O sea, si hubiera el más mínimo, ¿no? Enfoque de terror o de tal, os dirían, bueno, pero es No, que hay este camino que si vais por aquí o tal. no, pero si lo más Y nadie loco cuenta no es nada que malo. pero sí que exacto. lo más loco es que en la sesión no es que tengan miedo, es que tienen miedo posterior, es decir, en su vida a día, en su vida cotidiana, es decir, miedo me refiero a esto de escuchar un ruido. ¿Quién será? Cabrón, pregunta. Es decir, si tú no puedes, ¿quién va a poder? Es decir,
Si es alguien, pues chico, pues pregunta Sí. y muchas veces te sorprenderán, ¿no? Pero es decir, pero por lo menos no te quedas con... pregunta y si no es nada, pues te quedas tranquilo, ha sido tu imaginación o simplemente ha sido una corriente de aire y es tan sencillo como eso, ¿no? Yo creo que es una forma, pero que es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El cómo seguimos, cómo nos condicionan tanto desde pequeños, vivimos tanto con la sociedad y con lo que el dogma, ¿no? Que nos van creando, que luego al final nos cuesta tanto y hay gente a la que le cuesta mucho, ¿no? Superar esto. Claro, pero es que crecimos en una sociedad en la que la religión nos instauró el que si nos portábamos bien íbamos al cielo y si nos portábamos mal al infierno. Entonces ya empezando por ahí. Exacto, exacto. Y Mabel, ¿tú das algún tipo de formación o das algún tipo de asesoramiento a medium que lo necesiten Ahora, a nivel psicológico? sí, mira, ahora estoy en un curso, voy a hacer un curso que empieza el 3 de junio, Ujú, se llama Herramientas Psicológicas para Medium, o para la práctica bien, mediúmnica. ¿Ya? Qué bueno. Los temas básicamente son cómo enfrentarnos al duelo ajeno, lo que hablábamos que hace un rato, que a nadie nos prepara para enfrentarnos a la pena ajena, cómo reaccionamos, qué hacemos, qué incómodo ver a alguien llorar, qué hacemos, sesiones fallidas, qué hacer con el síndrome del impostor, que yo creo que es lo que más nos pesa a los medios, el famoso síndrome del impostor. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo callar a Bruno? mm, ¿Cómo callar a Bruno? Soltar lo que no es mío. Esa emoción no es mía. Esa sensación no es mía. ¿Por qué me tengo que quedar ¿por qué me tengo que quedar con rumiando esto que vi o esto que me contaron? Y finalmente la última clase va a ser de sesiones felices. Lo importante que son las sesiones felices tanto para los consultantes como para nosotros. Uno se queda con un choque adrenalínico maravilloso cada vez que tiene una sesión exitosa o exitosa entre comillas, porque de repente para nosotros no son exitosas, pero si el consultante quedó contento, es exitosa. mm, Si lograste el alivio que la otra persona esperaba, es exitosa. claro. Yo creo que más que Y fijarse en las pruebas, es fijarse como en lo que lograste con el otro. Le puedes haber dicho dos cosas, da lo mismo. Pero si el otro quedó aliviado, ya es una sesión exitosa. Y de hecho, el tema de sesiones felices es una de las cosas que a mí más me chocaba. Yo recuerdo que claro, Seba en el diplomado hablaba mucho, ¿no? Él siempre hacía apología de las sesiones felices. Yo también, me encantan las sesiones felices, pero hay sesiones que no son tan felices. Y esto es una realidad. Entonces, yo entendí con el paso del tiempo que las sesiones felices, entiendo a Seba lo que dice de las sesiones felices y entiendo por qué es el concepto que nosotros tenemos que intentar llevar a una sesión de mediunidad. Creo que si conseguimos que una sesión sea en un entorno en el que sea feliz, desde que hablemos siempre de cosas positivas, va a reforzar que esa sanación sea mucho mejor. Pero hay sesiones en las que no es así, hay sesiones que son duras, en las que incluso he tenido una sesión en la que he tenido necesidad de hacer una nueva sesión tiempo después, porque era como, ojo, hay parte de información que tienes que asimilar, tienes que aprender a tragártela y después dentro de unos meses hablamos, ¿no? Y eso es una sesión feliz también, porque hay una progresión. El consultante cuando terminó al día siguiente dijo, Miguel, creo que me ha ayudado más de lo que soy consciente, estoy asimilando todavía cosas, acabo de ver la sesión de nuevo y estoy viendo cosas que realmente, fíjate, nosotros teníamos, hubo un momento en esa sesión que nosotros pensábamos que no estábamos bien conectados y llegó un momento y me dijo, Miguel, me está hablando, parece que estoy discutiendo. Ella me estaba hablando a mí, mantuvimos una conversación abierta y llegó y dice, Miguel, si es que parece que estoy discutiendo con mi pareja. Porque en realidad estaba discutiendo con su pareja. A través de mí, pero estábamos intercambiando y decía, es que claro, es que es así, es que es tal cual, parece que, claro, y es fantástico, fue una sesión feliz porque esa persona terminó mejor, fue feliz. Eso no quiere decir que cuando hablamos de sesiones felices que tengamos que hablar de mariposas y de flores y de luces, de colores. Tenemos que intentar llevar la sesión a lo positivo. ¿No? Hablamos de eso, que mucha gente no lo entiende. Cuando Al escucha fin sesiones que felices dice, tiene. tenéis que acabar esto happy power y que todo es maravilloso. No, hablamos de que
Tenemos que tener una actitud optimista y una actitud positiva para el consultante. Sí, no, y vuelvo a recapitular lo que dije anteriormente, que una sesión de mediunidad es un cambio abismal en la vida de un doliente. Es impresionante cómo se pegan un salto, no sé, de la negación o un salto de la pena más profunda o de la angustia más profunda, de repente a casi la aceptación. Si es que no a la aceptación ya. Cuando el dolor se convierte en nostalgia. Porque estamos en un dolor gigantesco. Perdí a mi hijo, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a mi abuela. Y de repente, con una sesión de mediunidad, te das cuenta que la muerte como tal no existe. O sea, no es que se dejaron de respirar y ya no están. Y nunca más los voy a ver. Uh-huh. Te das cuenta de que siguen estando, que están bien. Que va a haber un reencuentro en algún momento. Y es completamente sanador. Uh-huh. Es impresionante, es impresionante. Es impresionante. ¿Te has dado cuenta que hemos vuelto a disociar? Y no hemos ido. Sí. Estamos hablando de. Yo estoy callada. Hemos empezado hablando de que iba a dar un curso en junio y luego hemos ido los dos. Esto es lo que tiene. Es que esto es así. Sí. Vale, decía que en junio entonces comenzaba una formación, sí. Y nos estábamos hablando de esto. Vale. En junio, el 3 de junio, son 4 clases de 2 horas cada una, en la cual vamos a ver herramientas para medium o para la práctica mediúmnica, con la idea de hacer un poquito más llevadero todo este peso emocional que tienen las sesiones. Este peso emocional del cual, porque si bien todos se enfocan en el consultante y en el consultado, porque nosotros somos una simple herramienta, somos un simple canal, pero nos llevamos emociones muy fuertes. Sí. Emocionalmente muchas veces quedamos, como dijiste tú, yo emocionalmente cerré la cámara y me puse a llorar. ¿Y qué pasa con nosotros cuando cerramos la sesión? ¿Qué pasa con la pena del otro? ¿Me llevo la pena del otro para mi casa? ¿Qué pasa con las cosas que vi? ¿Qué pasa con las cosas que escuché? ¿Me quedo rumiando esos pensamientos? ¿Qué me pasa a mí cuando el otro está llorando? ¿Qué me pasa a mí cuando el otro está en dolor? ¿Me quedo con ese dolor también? Y es muy loco porque de repente el consultante se va feliz. Oh, se secó las lágrimas y quedó impresionante. Oh, qué impresionante, muchas gracias. Y el que absorbió toda la pena fue el medium. Claro. Entonces, ¿qué hacer ahí? Es importante, por eso este tipo de herramientas me parecen súper interesantes, es decir, súper importantes. De hecho, yo creo que siempre decimos que sí, la mediunidad es emoción, porque hay que emocionarse, pero claro, y el medium tiene que estar equilibrado, claro, para poder asumir esa carga emocional y poder transitarla, ¿vale? Pero ¿cómo lo hacemos? Porque claro, esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Está bien que haya, por ejemplo, en tu caso, cursos que te cojan y hablen específicamente de eso, que realmente creo que son importantes. ¿Y esto, la gente cómo puede encontrar ese curso? Por Intangible. En Intangible. Por Intangible. Vale, dejaremos el enlace y demás en la descripción por si alguien quiere echarle un vistazo. Pero es súper interesante. Pues mira, lo mismo... tengo que mirar fecha, porque junio para mí es un mes diabólico. Diabólico de verdad. De los de demonios de verdad, ¿no? Pero lo voy a intentar porque me interesa un montón ese tema. Me parece súper chulo, sobre todo porque yo hablo con mucho, es lo que decía, que yo hablo con mucha gente que tiene ese tipo de preguntas, que está formándose, que se plantean dejar la mediunidad, que llegan, que esto, lo otro. Y muchas veces, pues, claro, son preguntas que no hacen, ¿no? Y que está bien también tener un punto de vista profesional como el tuyo para poder ayudar también cuando alguien te pregunta, ¿no? Me parece súper bien. Sí, y te das cuenta de lo importante que es la contención, pero no la contención de repente la que damos nosotros como medium al consultante, sino la contención que nos podamos dar nosotros entre los pares. Porque es sumamente importante de repente, no sé, yo soy medium y no conozco a otro medium, ¿a quién le voy a contar lo que me pasa? ¿Se lo voy a contar a mi marido?
que no entiende, me puede decir, ay, sí, te entiendo, puede ser, pero no lo vive. Claro. ¿Quién me puede entender? Alguien que le pasa lo mismo que yo. Alguien que le llega la información que me llega a mí. Alguien que entiende esto tan loco. Porque es loco. Es loquísimo. Aparte también tengo que decir que gracias a Dios que realmente existe esas conexiones de decir, porque lo que tú decías, ¿no? Se lo cuento a mi marido que no entiende, y ya no es que no entienda, sino que a lo mejor tu marido tiene la voluntad de ayudar, como yo en este caso con Miguel, ¿no? Pero llega un momento que mezclas tanto, ¿no? Que no sabes muy bien qué decirle o cómo animarlo o cómo gestionar esa frustración, pero él ya llega directamente con sus amigas, como yo digo, con su gente mediúnica, y él descarga esa información con ellas, y ya a mí no. O sea, no es que a mí no me satura, pero sí que es verdad que no lo puedo ayudar como ellas en este caso, ¿no? Porque al final tú, el contar las experiencias vividas los unos con los otros hace que ellos mismos se entiendan, pero yo es verdad que jamás puedo empatizar de tal forma o con tanta veracidad como la vivida por ellos, porque yo no lo he vivido. Entonces al final es verdad que está bien también separar No, y tener para tu... mí súper importante tener una red de compañeros. O sea, para mí, yo lo digo que yo sí que no sé si seguiría la mediunidad si no es por la red que tengo de compañeras, de amigas, de familia, con la que hablamos todos los días. Y con la que nos comunicamos y la que cuando tenemos un día de mierda, a la que llamas para decirle he tenido una Mm, sesión de mierda o no me encuentro bien o esto o lo otro, son ellas. Luego, a tu pareja, por ejemplo, yo en mi caso, la Gracia, cuando ya llego, ya le digo, me ha pasado esto, hoy estoy así, he hablado con Monse y hemos llegado a este acuerdo. Yo creo que al final es por ahí. Pero ya has descargado, como dice Gracia, has descargado y con la compañera y entre dos siempre al final parece que yo con Monse, ella que me entiende más, o con Monse, o con Esther, sí, o con Cristina, o con Fabiola, me da igual, si es que a todas las, o con Caro, es que ahora me da pena porque no me quiero dejar a ninguna, a Belén, a todas, las quiero a todas tanto que ninguna, claro, me da penilla, pero porque hablo con todas además, que es que es así. Y entonces, claro, luego coge y dice, con ella habla una cosa, llegas como a un punto de te desfoga y dices, vale, pues así por esto, por lo otro, y luego he hablado y creo que son dos puntos de vista diferentes, porque luego a veces Gracia me dice, sí, porque esto, lo otro, y me hace pensar y digo, y luego le digo, ¿has visto que Gracia me ha dicho esto y lo otro? Y ya es como, entre todos sí que ayudamos, pero es verdad que nadie te entiende tan bien como otro medium, como ahí otro está. compañero. Exacto. Eso es así. Y vamos a todo ámbito. ¿Por qué creemos que, o por qué creen ustedes que los grupos, por ejemplo, de alcohólicos anónimos son tan populares? Porque se acompañan, porque saben lo que está pasando el otro. Eso es. Claro. Es así. Porque nadie más te puede Así. entender si no lo ha vivido. Y de repente, porque mi marido me escucha, como gracias te escucha a ti, Miguel, y me dice, ya, pero va a estar todo bien. Cuando yo dice, no, voy a renunciar a esto, ¿por qué no me están resultando las sesiones? Eso me pasó esto, qué sé yo. Me dice, ya, desde el amor de pareja, te quiere Claro. contener, pero de repente no entiende o no sabe qué cosa decirme porque no lo ha vivido, porque no entiende cómo funciona esto. Así es. Es que Es así. que bien habla Mabel, ¿eh? Nos deja. Es Nos que. Por Suaves. eso yo. Sí, es que sabía que daba clases, es que es formadora. Se le ve de la forma en la que habla, tiene formadora. Yo no valgo para dar clases porque no me callo. Es decir, me voy. Ya has visto que me voy por los cerros de Úbeda. Disocio, me voy. Mabel, Y yo ya está. tengo una duda Dime. que seguramente te lo hubiera sacado Miguel un poco, o sea, adelante o algo, pero es el hecho de cuando el consultante viene de sobrado o de, como por ejemplo, comentarios que yo he escuchado de
pues me has aburrido un montón, es que esperaba otra cosa o tal. Y claro, el medium se queda así como diciendo, esto, ¿dónde está la cámara oculta? Sí, sí, sí. Para empezar, uno tiene que entender, el medio, que la fiesta es tuya. Tú eres el dueño de casa. Tú eres el dueño de casa. Entonces uno se tiene que sentir cómodo. A mí me ha tocado cerrar sesiones porque no me he sentido cómoda. Porque me ha pasado, cuando uno recién empieza a hacer mediunidad, uno está muy complaciente con el consultante, demasiado complaciente. Y a veces no es sano para uno. No es sano para uno. Entonces cuando de repente, como les decía una vez, cuando una señora me dijo, usted me cuenta puras cosas que yo iba a hacer. Ahí está. Entonces le dije, bueno, pucha, lo siento bastante, pero es mi forma de hacer mediunidad. Si a usted no le gusta, le recomiendo un montón de medium, pero esta es mi forma. Y sería con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha empatía, pero esta es mi forma. Y si a usted no le gusta, esto es como ir al médico. Si a mí no me gusta el diagnóstico, si a mí no me gusta lo que me dice el doctor o no me gusta la forma, voy a otro doctor, voy a otro médico, ¿cierto? Claro. Entonces lo mismo. Lo mismo. Yo creo que es muy importante no absorber la mala onda del otro, no quedarse con la mala onda, no quedarse con los comentarios insidiosos del otro, porque eso es veneno. Ellos se van súper bien, pero uno queda envenenadísimo. Literal. Y te empieza el síndrome del impostor. No sirvo para esto, mira lo que me dijo. Y es ahí cuando uno tiene que ir donde los pares medium para que te suban. Porque a todos nos ha pasado alguna vez algún consultante que no ha sido muy, muy amable o que nos ha dicho cosas que no corresponden. Fíjate, yo creo que a veces ni siquiera es cuestión de amabilidad, es cuestión de respeto. Yo creo que a veces hay gente que es muy poco respetuosa, no solo con la mediunidad, o sea, no solo con el medium, sino con la mediunidad en general, ¿no? Es decir, se cree que esto hace una llamada por teléfono y que es así de fácil y luego pues se encuentran que no. Entonces creo que muchas veces incluso es una falta de respeto. Sí, y está en uno saber cuándo cortar la sesión. Cuando uno se empieza a sentir incómodo, yo creo que hay que cerrarla. Me pasó una vez una situación muy, muy poco agradable, en el cual en ese tiempo a mí me daba lo mismo si habían mucha gente en la sesión. Ahora soy súper restrictiva, 3 y se acabó, y no más que eso. Pero a mí al principio, como complaciente con el consultante, me daba lo mismo si habían 20 personas. Y las sesiones no eran las mejores porque obviamente no. Ustedes se dan cuenta que. En fin, la cosa es que habían muchas cámaras prendidas. Eran como 6 cámaras prendidas. Y ahí a mí me empezó a generar cierta angustia, cierta ansiedad cuando vi tantas cámaras y tantos ojitos y cada uno estaba como en 2, 3 personas. Jope. Y de repente empecé a ver que se empezaron como a whatsappear o a mandarse mensajes. Estaban todos así y de repente como que se reían. Y yo dije, no, yo esto lo tengo que seguir, tengo que terminarla. Y finalmente lo pasé muy mal. Pero finalmente, ¿qué fue? Fue culpa mía, por no poner los límites. Entonces es muy importante que pongamos límites, que aprendamos a poner límites. Si bien ustedes son los protagonistas, la casa la puse yo. Las fiestas de ustedes, pero la casa la puse yo. Poner límites. Y cuando veamos empoderarse. Empoderarse. Esa es la palabra. Empoderarse. Y cuando tú ves que tú lo estás pasando mal, con todo el respeto del mundo, con todo el cariño del mundo, hasta aquí no más llego, lo siento, no puedo más, en fin.
y no pasa nada, no pasa nada. Pero son los menos, yo creo que la gente poco respetuosa son los menos. Cuando contratan un medium, por lo general están muy ansiosos y con muchas ganas de poder conectarse con ese ser querido que se fue. Yo creo que la gran mayoría, no sé, de 100 sesiones, una puede ser que sea desagradable. Yo creo que todas las Claro, demás pero esa es la que te lastra. marca. Te De, marca. de hecho, de hecho, fíjate, yo, es más, esto ya lo he dicho en algún episodio, lo siento si lo escuché repetido, pero yo, por ejemplo, no hago sesiones de pago. Porque ese pago equivale a que tengo que es un precio al que tengo que poner y me encuentro a ese tipo de gente. Es decir, me conlleva a eso. Yo quiero practicar mediunidad, sí. Me parecía bien y me parecía lícito recibir una compensación económica por esa inversión de tiempo y de energía, sí, porque además ese dinero yo lo utilizo 100% para el podcast, entonces me venía genial, yo digo, bien, para el proyecto, pero me di cuenta que abriendo esta puerta entraba de todo y me entraba más de la cuenta. Entonces llegó un momento que dije, mira, lo siento en el alma, pero no estoy preparado para gestionar este tipo de cosas, porque de verdad que ahí uno de los grandes boom me dejo la mediunidad fue ahí, ¿no? Es decir, para mí fue un consultante. Bueno, fueron una serie de sesiones nulas y un consultante que sin quererlo, por supuestísimo, que yo estoy seguro que no fue ni consciente, pero te destroza. Es decir, y realmente, pues claro, llega un momento y digo, mira, pues yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha ayudado a seguir aprendiendo y a seguir avanzando, corto el grifo. Y como lo que quiero es practicar mediunidad, la hago de esta forma. La hago gratuita, la hago como yo puedo. Hago menos sesiones, por supuesto, porque no tengo tiempo, pero la hago. Y todas las semanas me hago alguna sesión solidaria. Pero es curioso, pero es difícil de gestionar, porque fíjate que yo ya son 3 años haciendo mediunidad, es decir, practicando todas las semanas al menos una sesión, y me reventó. O sea, un tío de 43 años reventado. Es decir, entonces imagínate, pues si esto pillan a un chaval de 25, de 27, que es jovencito, que todavía está como aquel que dice empezando, jope, es que puede hacer pupa. Por eso yo siempre digo que hay que tener respeto, hay que saber uno a qué viene. No viene a una feria, no viene a un voy a ver qué pasa, no voy a la caseta de la feria a que me lean la bola de cristal, ¿no? Entonces yo creo que un poco así. Y hay gente que dice, voy a probar a este brujito, voy a probar a esta brujita. Los coleccionistas de medium lo llamo yo. Exacto. Lo que me pasó a mí Que- o sea, fue horrible. De verdad fue una experiencia nefasta. Los coleccionistas de medium. Hay gente que, es que yo he hecho sesión con no sé quién, con no sé cuánto, con no sé qué, y dices, tú, joder, macho, ¿y para qué viene? ¿A qué te haga sesión yo, que soy el último mono? Es decir, si ha hecho sesión con todo el mundo. Pero es por decir, he tenido una sesión son coleccionistas. Sí, porque no creo yo que necesiten tanta información de su fallecido. No. Y al final le quitan la importancia a la sesión en sí, porque no van a dar la importancia en sí a la sesión, ¿sabes? Sino al medium, a lo que te transmite, a cómo afina, y es diferente. Es otro tema también que da. ¿Ves cómo disociamos? Para Nos todo vamos esto, bien. No, enlazo yo. Para todo esto viene fenomenal tener un curso en Intangible Lab con Mabel vale. Torres. Gracias vendiendo. No, pero Bueno. es que es verdad, porque incluso estas dudas que yo pregunto es porque las he vivido contigo. Entonces son experiencias vividas. Y yo Sí. no supe cómo ayudarte. Y si tenemos ahora mismo este medio en el cual mucha gente que estará en la posición en la que estaba Miguel en ese momento o en la situación y nos escucha, pues eso que ya llevan ganado, ese recorrido hecho. Pues sí. Bueno, ya llevamos 1 horita y media, ¿eh? Para el que luego diga que es que... Es que, claro... De disociación. Disociando no me extraña, es decir, disociando no me extraña, pero es verdad que es que cuando son temas así tan interesantes se nos va el santo al cielo, como suelen decir. Vale, ya llegando al final, a mí me gusta, ahí tenemos 2 preguntas, las clásicas que siempre hacemos. Y una sería, ¿qué consejo le daría a alguien que está llegando a la mediunidad, que le pasan cosas raras, que como es el rarito de la familia, como dice Seba, y no sé, ha llegado, por X circunstancia ha llegado a este podcast y tiene la oportunidad de escucharte, de darle un consejo? ¿Qué consejo le daría?
¿O qué consejo te hubiera gustado que te daría a ti? ¿Qué consejo me habría gustado que me darían? Ya creo que la voy a Que, reformular, a partir de ahora. ya, mira, que uno se puede equivocar. Bien. Que uno se puede equivocar. Que la vida no es blanco o negro. Que las sesiones no son buenas o son pésimas. Hay sesiones, hay sesiones. Que uno se puede equivocar. Que hay veces que uno simplemente no conecta. Y no quiere decir que yo sea mala o que sea que sea una mala medium o que no me llegue o que se me, no sé, como me dijo una vez mi hijo, mamá, se te fue el don. Se te fue el don como a Mirabel de la Encanto. película Disney, De de Encanto. Encanto, sí, sí. Me gusta Pixar, ¿eh? Me encanta. No, me encanta. A mí, Yo me, soy... a mí me flipa. Sí. Hombre, no conozco a ningún psicólogo que no le guste Pixar, ¿eh? Es decir, porque como son películas que van tan Es maravilloso. Claro. O sea, son la leche, ¿eh? Son terapia pura. Definitivamente, definitivamente. Pero Bien. mira, si yo tuviera que dar un consejo, ese consejo me hubiese gustado que me hubiesen dado, que uno se puede equivocar, que una sesión no tiene por qué marcarte como medium. Eso. Y si yo tuviera que darle un consejo a un chico que está recién entrando, que abra la mente, que se deje llevar, que experimente, que lo viva y sobre todo que lo disfrute. Y que aprenda de las cosas que no son tan buenas. Si le salió una sesión fallida, bueno, aprende. ¿Qué me pasó? ¿Por qué? Estaba cansado, no conecté. A lo mejor hay una razón que superior, como hablábamos hace un ratito. Si un consultante no fue totalmente respetuoso, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿En qué fallé yo? ¿No puse el límite que necesario? Debe haberlo cortado antes. Pero siempre tratar de aprender de todas las situaciones, incluso de las malas, sobre todo de las malas. Eso. Genial. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué consejo le daría a alguien que está en un proceso de duelo, que igual ha llegado a este episodio y que se está planteando la posibilidad de hacer una sesión de mediunidad y no sabe muy bien si es lo que le va a ayudar y cómo avanzar y cómo proseguir en eso? Solo decir que es impresionante el alivio que da la certeza de saber que tu ser querido sigue estando, que está bien y que va a haber un reencuentro. Esa certeza que te la da una sesión de mediunidad es totalmente sanadora. Pero para saberlo hay que vivirlo. No basta con que te lo cuenten. O por lo menos Así que es. no sí que sane, sino que acelera el proceso, como has dicho Acelera el antes. proceso. Acelera el proceso. Sí, a ver, milagroso no es, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que al final es algo complementario a, es decir, una sesión de mediunidad es complementario a, no suplanta a, es decir, alguien tiene un proceso de duelo y esto es una herramienta más que en ese momento te puede ayudar a dar un pasito. Claro. Quizá ese pasito, la mediunidad, ese pasito sea más largo, sea una zancada más larga, pero no deja de ser un pasito más. Sí, pero es lo que ha dicho Mabel. Ella en su consulta hace su terapia de duelo, implementa la sesión de mediunidad y luego continúa con su terapia. Eso lo que hace es que se acorte en el tiempo, pero el proceso tiene que ser y tiene que estar. Sí. Que es súper interesante. La forma, yo me pongo a pensar que como medium, es decir, o sea, como psicólogo, o sea, como medium, tener el conocimiento de psicología. Eso es maravilloso. De hecho, yo estoy ahí, ¿eh? Es decir, yo me estoy planteando porque estoy en una edad en la que me puedo plantearme todavía hacer ciertas cosas y no lo descarto, ¿eh? Ponerme a estudiar algo de psicología, porque realmente me parece que es muy complementario y que es mucho más sanador. Es decir, yo sí, por ejemplo, un psicólogo teniendo esa capacidad, tú misma lo estás diciendo, es decir,
tu consulta tiene una herramienta muy fuerte con la que puede hacer que ese proceso mejore de una forma mucho más rápida. Entonces, Y ambas partes, por ambos lados, y ambas, porque claro, como psicóloga tengo esta receta mágica, esta receta secreta como de Bob Esponja, ¿ya? Que es la mediunidad, en la cual, si bien, por ejemplo, no necesariamente le puedo hacer una sesión de mediunidad porque mi consultante le da miedo, porque no quiere o simplemente porque no cree, sí puedo dar ciertas directrices desde la certeza que sé algunas cosas. Y como las sé y como las conozco y como las he experimentado, podría decir que tengo la expertise para compartirlas y no quedar como loquita, por ejemplo. Sí. ¿Se Pero entiende? incluso para ti, ¿no? Para ti como medium, el tener la herramienta de psicología Y te por el otro ayuda lado, muchísimo. Claro. O claro. sea, exacto, eso es también. Por eso maravilloso. digo que es muy complementario, es decir, en Ujú. ambos sentidos Sí, se me parece que es algo retroalimenta súper... una Se cosa con otra. retroalimenta Sí, muy bien, correcto, sí. sí, Así es. perfecto. Porque otra cosa importante, ¿no? Que la gente a veces cree, ¿no? Bueno, hay medium que lo creen y hay consultantes que lo creen. Que el medium es terapeuta y no es así. Los mediums somos walkie-talkie. Fin. Exacto. Es decir, fin. No somos terapeutas, excepto en el caso de Mabel, que sí que lo es. Sí, de hecho, Y de muchos algunos compañeros. consultantes se han convertido en mis pacientes. Sí, bueno, Claro. pero me parece lícito, me parece bien. Es decir, y de hecho es que lo que te digo, que me parece tan complementario, me parece tan bien y tan positivo. No sé, Sí. es genial. A mí me parece muy bien. Sí, y es muy importante también que el medium que no es terapeuta poner límites. ¿Por qué? Yo- Porque por lo general se quedan con tu teléfono y te empiezan a llamar o te empiezan a mandar mensajitos de, mira, me siento mal o no sé qué me pasó. Y de repente uno no tiene eh, como el empoderamiento para decirle, sabes que no, o sea, yo ya te hice la sesión y no corresponde. Mm. Mm, E incluso desde tu posición es súper bueno el hecho de que tú también sabes cómo dirigirte a esa persona en duelo. Entiendes Sí, cómo está, tienes el conocimiento de cómo está esa persona en duelo. Llega un momento que el medium, que lo hemos hablado muchas veces en el podcast, ¿no? En cada episodio, es que el medium tiene un poder de hacer mal o bien, ¿no? Pero es verdad que según cómo te dirijas a esa persona en duelo, puedes hacerle mucho daño también exactamente. personal. Entonces hay que tener cuidado. Y claro, es esta postura que la tuya, Mabel, en el concreto, con tu formación y todo eso, pues claro, llevas muchísimo terreno ganado. Y la verdad que vuelvo a lo mismo, retroalimenta todo en todas las posiciones que te quieras poner, tanto en la de psicóloga como medium, como no sé, Sí. la verdad que yo, para mí, sinceramente, el hecho de la psicología de mano de la mediunidad creo que es el boom perfecto. mm. Sí, sí. Ahora, Mabel, ¿crees que es muy duro sacarse psicología a los 43? No, no. Yo siempre he dicho, si te gusta, se te va a Lo hacer que no tengo es fácil. tiempo. Es lo que me faltaba ya, meterme en una carrera. Es que me cago en todo. Es lo que me Pero faltaba ya. mira, yo creo que siempre hay que ir detrás de los sueños, independientemente de la edad que uno tenga. Sí, no, yo no es por la edad, ¿eh? No me veo limitado a la edad. Me veo más limitado al tiempo. A decir, me pongo a pensar que dices tú, estoy justo en ese momento en el que me puedo plantear esto, ¿no? Es decir, y a mí, por ejemplo, me encantan los animales y me planteo mucho el volver siempre quise ser veterinario, ¿no? El decir, ostras, pues ¿por qué no estudio veterinaria ahora? Y luego pienso, uff, la psicología, y yo le doy muchas vueltas, ¿no? Sería muy lo veo muy complementario, ¿no? A la mediunidad, pero luego pienso, hostia, con el trabajo, Claro. con la familia, el podcast. Lo que no es el podcast. Con las 1000 cosas que llevo, ahora métete a estudiar una carrera. No sé, si alguna vez la balanza se pierde peso por algún sitio, me gustaría, pero la verdad que me parece súper interesante. No lo descarto, me parece muy guay. No, y hay que arrepentirse de las cosas que uno no hace, Eso. Sí, eso no de es. las cosas que uno hace. Sí, siempre está a tiempo de decir, mira, lo he intentado y no he podido, Sí. pero lo he intentado. También hablamos que el tema de veterinario, con el curso que hiciste también de comunicación animal, y Ah, dijimos, ostras, también tiene es como el psicólogo sí,
de No, los, y de hecho de yo los hablo con mis animales. bichos. Yo hablo ¿Sí? con mis bichos. Yo le digo, al pato le pasa eso. Y yo al pato digo, el pato está Wow. enfadado conmigo. Que lo sepas que el pato está enfadado conmigo. Y el Y yo, gato quiere no ¿qué sé qué. dices? Y el gato quiere no sé qué. Y el no sé qué. Y luego me da la razón. ¡Uy, buenísimo! Buenísimo. Es Buenísimo. súper O sea, cualquiera gracioso. de las dos carreras te viene bien. Claro. Cualquiera de las dos. Y si ya me hago psicólogo de animales, mejor. Maravilloso. Ya eso. Oye, le traigo a mi caballo porque se cree que es una oveja. Ay, bueno, pues Mabel, de verdad, lo hemos pasado genial. Me ha parecido una charla súper interesante. A ver, de verdad, lo siento a todos los que no sois medium y que imagino que se les parecerá interesante porque les va a ayudar a ponerse en nuestro pellejo, ¿no? Hoy hemos hablado un poco de nuestra parte de atrás, ¿no? Lo que se ve detrás del escenario. Y creo que también es importante que entiendan que somos personas y que bueno, pues que no todo es tan bonito y que tenemos nuestras cosas también y, Y sobre y no todo es a tan las fácil. personas que disocian, amigos, no estáis solos. No Ellos estamos dos solos. también. ¡Buah! Y tanto. Todo el tiempo. Yo últimamente me voy a volar por ahí, es decir, yo estoy tan... estoy- O Es que sea de que verdad, ¿no? Pero esto es yo iré a beneficioso por para todo el racha. mundo. Pero es verdad que es alucinante lo de última. Como 2 semanas que es un alucine. O sea, voy a un sitio pero yo creo que es eso, que llevo un ritmo de sesiones muy alto. De sesiones y como estoy con lo de los registros, que también estoy con esto, voy tan enchufado que cuando me voy a dar cuenta es, ¡pum! Me voy. ¡Pum! Me voy a otra cosa. Me voy a otra cosa. Y hostia, me cuesta un montón centrarme. Pero bueno, Mabel, muchísimas gracias, de verdad. Un Lo hemos pasado placer genial. tenerte. No, gracias a De usted. verdad, Lo pasé muy bien. dejaremos en la descripción enlace a redes sociales, el enlace al curso, el enlace a todo para que os pongáis en contacto con ella si, por lo que necesitéis. Y de verdad que muchísimas gracias. Recomiendo totalmente el curso. Yo voy a ver si lo puedo incluso hacer yo. Pues teniendo el sello de intangible, lo siento, aquí tiro para casa. Y teniendo el sello de intangible, ya sé que va a ser bueno. Espacio Entonces, patrocinado por espacio Intangible patrocinado por Lab. Intangible. Paga, Sebas. y, y no, pero bueno, así. Esto es lo que tiene. Es lo que tiene. Y bueno, por lo demás, bueno, a vosotros por daros las gracias una semana más por acompañarnos. Recordaros, gracias, vende. He vendido el curso de Mabel, he vendido. Pues véndenos a nosotros, hija. Recordar que tenemos una comunidad en Telegram maravillosa, donde es verdad que existen, pues en consonancia con, pues no solo con nosotros, sino con todos los oyentes que forman parte de Telegram, existen debates, preguntas, respuestas, o sea, incluso llega un momento que se hacen amistades y súper bien. También recordar la membresía de YouTube, que ya no es solo por el hecho de colaborar con nosotros, para que este podcast no decaiga y siga creciendo, sino que estamos teniendo una comunidad de, por ejemplo, el hecho de los directos, o ¿no, Miguel? El tema, bueno, pues una vez al mes también que hacemos el tema de tarot en directo, o sea que es maravilloso. Eso explícalo mejor Sí, tú, que se te da mejor está el nivel genial técnico. porque nosotros ya sabéis, bueno, los sábados hacemos, viernes tenemos episodio, a la semana siguiente sábado hacemos directo. Esta semana haremos domingo. Pero vamos cambiando, siempre hacemos un directo a la semana y ese directo pues lo dejamos en abierto para todo el mundo, pero a las 24 horas lo ponemos solo para miembros. Y no solo ese, sino todos los directos que hemos hecho, que ya empiezan a ser unos cuantos. Y hay temazos súper interesantes, debates súper interesantes en directo que solo si eres miembro, a partir de 2,99 lo puedes ver. Puedes pagar una vez y te lo ves tú si quieres. No, y el hecho de participar pero sobre todo el tema de participar es muy importante. Y luego sí. hacemos una vez al mes, estamos haciendo el evento de tarot, que más que tarot en sí, es como un momento en el que hacemos una llamada en Zoom solo para miembros. Y eso está genial porque no se graba, eso es solo para nosotros. Y entonces ahí jugamos, usamos el tarot, debatimos, hablamos, compartimos. Y nos vemos las caras, porque aquí solo veis las nuestras.
Pero nosotros Claro. también vemos la vuestra y mola muchísimo. El último iba a ser solo de 1 hora y creo que fueron 3 horas, una cosa así. Es decir, terminamos como a las 2 de la mañana de aquí, una locura. Y este mes se hace también, ya puedo decir fecha, que se hace el viernes 30. Viernes 30 se hará, así que el que no sea miembro ya está tardando. Y el viernes 30 tenemos fiesta. Y nada, pues de verdad, que ya no hemos rayado, no hemos vendido demasiado. Que os queremos mucho. Muchísimas gracias, Mabel, de nuevo por estar Gracias a aquí y a usted. vosotros. Un Un besazo. gusto. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.